Que podamos empezar. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar el que espero sea el último tema del pacto hoy. Vamos para eso a tener una oración antes de iniciar. Ya habíamos tenido una pequeña reunión antes, por eso demoramos un poco y va a ser un poco más corta la clase de hoy porque como estamos en un día especial, quiero que terminemos un poco antes para alcanzar a la reunión de cierre del día de ayuno y oración, que en la mayoría de las iglesias se está haciendo en el horario más o menos justo en que terminamos la clase. Vamos a terminar un poquito antes, ¿ya? Entonces, quiero que oremos. No sé si alguien nos quiere guiar en la primera oración, algún voluntario o voluntaria, por favor. Germania, que te veo ahí, ¿puedes hacer la primera oración, por favor, para comenzar? ¿Ya? Ya, oremos. Amante Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos da el privilegio de estar un día más sobre la tierra, un santo sábado, para aprender, Señor, de tu palabra y también para ponerla por obra. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda actuar en nuestros corazones y así también en la mente de Jacqueline, para que ella nos pueda exhortar y nosotros podamos comprender y también, Señor, entregar a aquellos que todavía no te conocen. Quédate en nuestros medios, son favores que te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, vamos entonces. Miren, aquí antes de entrar a clase me quedó una cita que me dejó preocupada un poco porque dije, capaz que no la expliqué muy bien y se puede armar a confusión, así que antes de meterme en el tema quiero aclarar esto, ¿ya? Esta cita decía que Cristo, ¿no es cierto? Ay, quiero desaparezca, eso. Cristo unió la humanidad con la divinidad. Y decía, un espíritu divino moraba en un templo de carne, se unió a sí mismo con el templo. Cuando aquí habla de un espíritu divino, moraba en el templo, yo les dije, ese no era el Espíritu Santo, era la segunda persona de la divinidad. Entonces quiero que se entienda bien. No está hablando aquí, no está tratando de definir qué clase de ser, cuando dice un espíritu divino, sino más bien está hablando de un ser espiritual y está diciendo qué tipo de ser. Está hablando de el espíritu mismo divino de Cristo, o sea, la segunda persona de divinidad, pero está queriendo decir que era un ser espiritual. A eso se está refiriendo, ¿ya? No está dando el título de la segunda persona de la divinidad o de la tercera, sino que está hablando de que dentro del Cristo humano había un Cristo divino. A eso está refiriéndose. Y está efectivamente con minúscula, porque no se está refiriendo al título, al sustantivo propio, se está refiriendo como un sustantivo común al tipo de ser que estaba habitando dentro de ese Cristo humano, ¿ya? Y acá en inglés las citas se las puse del original para que vean que efectivamente está en minúscula, ¿ya? He united humanity with divinity, a divine spirit, dwelt in a temple, etc. Entonces se está refiriendo a el espíritu como un ser espiritual dentro de ese ser de carne, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? No es que yo por aquí, falta de reverencia, puse espíritu con minúscula, no, porque no se está refiriendo al sustantivo propio, al nombre de la divinidad que estaba dentro de Cristo, se está refiriendo al ser espiritual que habitaba dentro de un ser de carne. Muy bien, eso era. Ahora, vamos a esto. Miren, voy a entrar en esta parte que la había dejado como de lado porque creo que es muy importante que la veamos, se me estaba pasando ya. ¿Cuándo y dónde son las bodas? Las bodas del Cordero, de las que hemos estado hablando, ¿ya? Entonces, tenemos acá algunos textos. Tenemos el primer texto de Lucas 19:12, que dice, un hombre noble se fue a un país lejano, ¿para qué? Para recibir un reino y volver, ¿ya? Ese hombre, que es noble, es Cristo. Y ese país lejano al que se va es cuando después de su resurrección, ¿no es cierto?, es arrebatado para Dios y su trono y se va al cielo, ¿ya? Bueno, no voy a hacer, pero ahí también el cielo puede ser, está puesto bajo la tipificación de un país, así como también tenemos en Apocalipsis al final las naciones a las cuales Satanás no puede tentar, que son también los otros planetas. Se fijan como un país puede referirse a un planeta, en este caso al planeta cielo, ¿ya? Entonces este hombre que es Cristo se fue a un país lejano, ¿a dónde? Al país que llamamos cielo, que no es país, es un planeta, el planeta cielo. ¿Y para qué? Para recibir un reino, ¿dónde? Allí, en el cielo. Y volver ¿a dónde? Aquí, a la tierra. Después tenemos acá el otro texto de Lucas 12:36, que dice, y vosotros
sed semejantes a hombres que aguardan ¿a qué? A que su Señor regrese de las bodas. Y aquí calza perfectamente con esto, porque Jesús, cuando se va a ese reino, al planeta cielo, para volver, Él se va a las bodas. Y después volverá, como dice que va a volver, regresará de las bodas. Entonces las bodas es obvio que se realizan en el cielo. Ya. Entonces, ¿dónde son las bodas? En el cielo. ¿Cuándo son las bodas? ¿No es cierto? Empezaron en 1844. Ahora, miren, vamos a ver las citas para que nos quede más claro. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como está presentada en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías. Entonces tenemos dos textos de Daniel y uno de Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento, ¿ya? Representado también por la venida del esposo a las bodas, ¿ya? Entonces, cuando habla de la venida del esposo, no está hablando de la venida del esposo acá a la tierra. Algo parecido puede ser tan malentendido como ocurrió cuando Guillermo Miller pensaba que la purificación del santuario era la purificación de la tierra y era la purificación del santuario celestial. Ahora puede pasarnos lo mismo, pensar que la venida del esposo a las bodas es la segunda venida de Cristo acá a la tierra, pero la venida del esposo a las bodas es a las bodas que se realizan en el cielo. ¿Se fijan? Tenemos que tener cuidado de no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Así que si prestamos bien atención a los textos bíblicos y la cita del Espíritu de Profecía, vamos a entender correctamente el marco histórico, digamos, en que se debe dar, cronológico, profético, en que se deben dar estos sucesos, y en este caso las bodas, ¿ya? Entonces decimos, todas estas cosas, la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, y la venida del Señor a su templo, de Malaquías, etcétera, todo se refiere, dice, son descripciones del mismo acontecimiento representado también por la venida del esposo a las bodas. O sea, allí está hablando, cuando está el anciano y le hacen acercarse a uno delante de él, que parece un hijo de hombre, está hablando del juicio investigador. ¿Ya? Cuando Cristo viene a ese juicio investigador. ¿Qué tienen que ver las bodas con un juicio? Mucho. Aquí lo vamos a ver. ¿Ya? Esa es la venida del esposo a las bodas descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, según Mateo 25. ¿Ya? Ahora, en el verano y otoño de 1844 fue hecha esta proclamación. He aquí que viene el esposo. La venida del esposo, presentada aquí, se verifica antes de la boda. ¿Ya? La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey, y eso también ocurre en el cielo. Pero antes de que Cristo pueda ser investido como rey, primero tiene que recibir su reino. ¿Y dónde recibe su reino? En las bodas, porque cuando él se casa, recibe a su esposa, y en su esposa se va a poder cumplir la promesa del reino, ¿ya? Entonces, la venida del esposo presentada aquí dice, que ocurrió en 1844, se verifica antes de la boda. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, y eso es importante, porque cuando se habla de Jerusalén como la esposa, es lo mismo que nosotros hablamos de la iglesia como la esposa, pero no nos estamos refiriendo al templo de San Isidro 80 o al templo de acá de Dr. Yohu 310, ni a eso. Nos estamos refiriendo a lo que representa ese templo. Ese templo, del otro y de la iglesia de cada uno de nosotros está representando el lugar donde están los creyentes, ¿ya? Y en este caso, donde están los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, esta Jerusalén es la capital del reino y lo representa, ¿ya? Se llama la novia, la esposa del Cordero. Entonces, ¿a quién se le llama la novia o la esposa del Cordero? A Jerusalén. Pero no hay una contradicción entre que Jerusalén sea la esposa y en que su iglesia sea la esposa. Su iglesia es la esposa militante y Jerusalén es la esposa triunfante, ¿ya? Así lo vamos a entender mejor. Ahora,
El ángel dijo a San Juan, ven acá, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó el Espíritu, agrega el profeta, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén descendiendo del cielo de Dios, desde Dios. Apocalipsis 21, 9 y 10, según versión moderna en los tiempos de Elena White cuando fue escrito. ¿Ya? Descendiendo del cielo desde Dios. Salta pues a la vista que la esposa, la que está descendiendo, ¿no es cierto?, representa a la ciudad santa. Y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia. Las que van al encuentro del esposo lo hacen en esta tierra o lo hacen en el cielo. Obviamente que aquí en la tierra. Así que estas vírgenes que van al encuentro de la esposa son los convidados a las bodas, los invitados a las bodas. No son todavía miembros definitivos del cuerpo de Cristo, no son todavía la esposa definitiva de Cristo. Son los convidados que en este juicio se va a definir cuáles son los que quedan y cuáles son los que no quedan, ¿ya? Y vamos a ver que hay una revisión antes de la fiesta de boda, hay una revisión para saber quiénes permanecen y quiénes no, quiénes van a formar parte definitiva de este cuerpo de Cristo, de esta esposa de Cristo, de esta ciudad donde habitan los hijos de Cristo, y quiénes son desechados, ¿ya? Esa es la tarea que se hace en el juicio. Entonces, decía, la esposa representa a la ciudad santa y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas, ¿ya? Entonces, ¿nosotros qué somos? Somos invitados. Apocalipsis 19:9 está citando, ¿ya? Dice, si son los invitados, y conste que yo subrayé aquí invitados y esposa, los dos aquí, y están con cursiva, porque en el original están subrayados seguramente, y por eso del original vienen con cursivas, tanto la palabra invitados como la palabra esposa. En otras palabras, hermana White subrayó esto, invitados y esposa. Y entonces en el libro lo pusieron con cursiva. Ahora dice, si son los invitados, no pueden representar también a la esposa, ¿ya? Porque ahora nosotros no somos la esposa definitiva, somos la esposa militante, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Somos, sí, ciertamente los invitados, los convidados, y vamos a tener que ser confirmados para poder ser parte de la esposa, ¿ya? Dice, Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio y la gloria y el reino. Recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia engalanada para su esposo. Está citando ahí Daniel 7:14 y Apocalipsis 21:2. ¿Ya? Jerusalén es la capital de su reino y está preparada físicamente la ciudad como una novia engalanada para su esposo porque está llena de piedras preciosas, brilla como el sol, espectacular. Por eso dice que representa a Cristo, porque Cristo también es espectacular, perfecto, hermoso, todo perfecto, todo espectacular. Entonces, por eso que esta capital de su reino, Jerusalén, lo representa a él. Decía que lo representa, es la capital de su reino, se lo representa, decía además. Está preparada como una novia engalanada para su esposo. Ya, después de recibir el reino, ya, que lo recibe en el cielo, vendrá en su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores para redimir a los suyos, que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en su reino. Y está citando Mateo 8:11 y Lucas 22:30, ¿ya? Entonces, después de recibir el reino, va a venir. ¿Para qué? Para llevarnos consigo. ¿Y para qué? ¿Qué vamos a hacer cuando nos lleve? Para participar de la cena de las bodas del Cordero. Ahí sí que sí va a ser en el cielo y va a ser presencial y sin mascarilla. Vamos a estar allí en persona para celebrar la fiesta de las bodas. Las bodas se hacen ahora y las fiestas vamos a estar nosotros presentes. Así como antes también. He hablado un poquito de eso, las bodas en el tiempo de Cristo. Se hacía el desposorio entre los padres correspondientes del novio y de la novia, se hacía toda una transacción de quién iba a ser el esposo de quién, y entraban en esa etapa donde ellos eran considerados esposos, pero todavía no de hecho.
sino que cuando era la fiesta de bodas, después de eso recién el esposo podía entrar en intimidad con su esposa. Y aquí también es lo mismo. Después que nosotros seamos llevados al cielo, podremos entrar en esa intimidad con nuestro esposo cuando sea la cena de las bodas del Cordero. Ahora, nuevamente les repaso esta cita para que quede claro. Dios es el esposo de su iglesia. Sí, es el esposo de su iglesia. Ahora de una iglesia militante. Pero definitivamente va a ser el esposo cuando sea la iglesia triunfante. ¿Por qué? Porque en la iglesia actual no todos van a permanecer, no todos van a ser sellados, no todos van a formar parte del cuerpo de Cristo definitivo, no todos van a ser salvados, ¿ya? Y Cristo, y Dios, perdón, aquí, no va a ser el esposo de gente que se pierde, va a ser el esposo de gente que se salva. Entonces, Dios es el esposo de su iglesia. Ahora, por gracia, de su iglesia militante, ¿no? Estamos en el pacto de la gracia, de la misericordia, ¿ya? Que los recibe a todos los que quieran, pero no van a permanecer todos los que quieran. Van a permanecer todos los que sean obedientes. Ahora dice, Dios es el esposo de su iglesia, la iglesia es la desposada, la esposa del Cordero. Cada verdadero creyente es una parte del cuerpo de Cristo, ¿ya? Cuando es, ¿cómo? El creyente verdadero, ¿ya? Es una parte del cuerpo de Cristo. Cristo considera la infidelidad demostrada a él por su pueblo como la infidelidad de una esposa para con su esposo. Ya, eso también lo habíamos visto. Dice, debemos recordar que somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora dice, la iglesia es la novia de Cristo y sus miembros deben compartir el yugo con su guía. Dios nos amonesta para que no manchemos nuestras vestiduras, porque debemos vestirnos como tales. Habrá entonces, miren ustedes, vamos a ver Apocalipsis 3:12, venía por aquí para que no demoremos mucho, y que es la recompensa de la iglesia de Filadelfia. ¿Ya? Habrá un nombre nuevo. ¿Para quién? Para Jesús, para la ciudad y para nosotros. El pacto tiene que ser renovado ahora para la eternidad. Y entonces Jesús, cuando sea renovado ese pacto, él mismo va a tener un nombre nuevo, la ciudad va a tener un nombre nuevo y nosotros vamos a tener un nombre nuevo. ¿Dónde dice eso? En Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y hay más detalle en otros textos, cuando dice que nos va a dar una piedrecita con un nombre que ninguno conoce, sino aquel que la reciba, ¿ya? Y la ciudad, miren, a Zacarías 8:3, miren, lo que dice Zacarías 8:3, dice, así dice Jehová, yo he retornado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Mire, aquí ya nos adelantó el nombre de la ciudad. Se va a llamar ciudad de la verdad. Obviamente que es tipológico, porque cuando estaba hablando del retorno de los desterrados y toda esa cosa, estaría mucho de llamarse ciudad de la verdad, porque había harto adentro que no era muy de verdad que digamos. Entonces se está refiriendo a la nueva ciudad, ¿ya? Ciudad de la verdad, nosotros tendremos un nombre nuevo y Jesús tendrá un nombre nuevo que Él nos dirá cuál va a ser su nombre nuevo cuando lleguemos allá, ¿ya? Ahora, entonces dice, vamos a ver esta parábola. El rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo, ahí mismo cuando se hizo el pacto eterno, cuando Cristo ya nos vio antes de que viniéramos a la existencia, cuando se propuso redimirnos para que llegáramos a ser una realidad en su vida, en la vida de Dios, para que permaneciéramos como hijos suyos por la eternidad. Y el rey dirá, dice a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros entonces desde la fundación del mundo. Ese fue el propósito eterno de Dios. Miren lo que dice acá, en el Camino a Cristo, al final del libro Camino a Cristo, página 127 hasta la 128, buscándolo, ya, las últimas 2 páginas. Mire, para que tengamos una idea, acá dice, y luego las puertas del cielo se abrirán para recibir a los hijos de Dios, y de los labios del Rey de Gloria resonará en sus oídos, como la más rica música la bendición.
venid benditos de mi Padre, poseed el reino destinado para vosotros desde la fundación del mundo, ¿ya? Entonces, cuando las puertas del cielo se abren, se recibe a los hijos de Dios y de los labios del Rey de Gloria, y en este caso vamos a ver que es el Padre, ¿no? Fíjense que el comentario del dentista decía, pero no como cita inspirada, decía que era el Hijo, ¿ya? Pero vamos a ver que aquí el texto, si ustedes analizan Mateo 25, 34 y el versículo 31, antes de ahí, está hablando de una etapa y la otra está hablando de otra etapa, ¿ya? Entonces, son narrados como juntos, como que es una sola cosa, pero son distintas etapas. Una es cuando Cristo viene a buscarnos y la otra es cuando llegamos. Aquí está hablando de que esa parte de que vamos a heredar el reino y nos va a decir bendito de mi Padre, esa es cuando llegamos al cielo, no cuando Cristo llega a la tierra, sino cuando nosotros lleguemos al cielo, y ahí está clarito. Luego dice, las puertas del cielo se abrirán para recibir a los hijos de Dios y de los labios del Rey de Gloria resonará en sus oídos como la más rica música la bendición, venid benditos de mi Padre, poseed el reino destinado para vosotros desde la fundación del mundo. Ah, bueno, bendito de mi Padre, es Cristo el que está hablando, obviamente, pero miren, lo que yo quería, aparte que, bueno, es Cristo el que está hablando, ¿sí? Pero hay también una confirmación en 1 Juan 3:1 que nos habla de que el Padre mismo va a ser el que nos está esperando. Es una cita del Espíritu Profecía, porque algunos piensan que el Padre viene en la segunda venida a buscarnos. No, Cristo viene en la gloria de su Padre, no con su Padre. 1 Juan 3:1, les leo eso. Dice, viene el comentario de Juan, dice, yo me he equivocado. 1 Juan 3:1 dice, está, ¿cómo se llama? Analizando el texto, mirad con amor nos hará el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y está comentando ese texto, y dice, sí, acá, dice, no solo perdonará, me voy a saltar una parte, al pecador arrepentido, no solo le permitirá entrar en el cielo, sino que él dice, el Padre de misericordia, aguardará en los mismos portales del cielo para darnos la bienvenida, para darnos una amplia entrada en las mansiones de los bienaventurados. ¿Se fijan? El Padre aguardará en los mismos portales del cielo para darnos la bienvenida. ¿Ya? Entonces, Cristo viene Él a buscarnos. El Padre queda esperando, así como en la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? En que el Padre está esperando ansioso la venida y el regreso del Hijo. Y cuando el Hijo está viniendo, Él sale gozoso a recibirle. Y así el Padre dice que va a guardar en la misma puerta. O sea, es como una figura de la ansiedad del Padre por encontrarse con nosotros. Ya. Bueno, dice después, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Aquí el rey entonces es el Padre y el Hijo es Cristo. Yo por eso también que lo había visto de otra forma. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ocurre en la tierra. Aquí se hacen las invitaciones, aquí llegan los convidados. ¿Ya? El que prepara las invitaciones y el que espera que vayan a la fiesta de su hijo es el Padre, ¿ya? Y el Padre entonces manda a sus siervos, los ángeles, y también a sus siervos que les sirven aquí en esta tierra para llamar a los convidados a las bodas, a salir, ¿no es cierto?, nosotros y predicar el evangelio y llamar a varios que vengan a las bodas. Y dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí hay varias cosas. Primero, el rey entra para ver a los convidados. ¿Cuándo ocurre eso? Ahora está ocurriendo. El padre hace la revisión. Entra para ver si son dignos de entrar a la boda de su hijo los que están invitados. ¿Ya? Y se encuentra con alguien que no está vestido de boda. Y por no estar vestido de boda, la orden del rey es echarle. Eso es cuando te borran del libro de la vida, ojalá que ninguno nos pase, porque no somos dignos de permanecer nuestro nombre escrito ahí. Y eso se va a decidir cuando empiece el juicio de los vivos. Así que estamos vivos. Y ahora se está haciendo con los que murieron.
Y entonces dice, en virtud de eso, que son muchos los llamados, los convidados a las bodas, y pocos los escogidos. Los que sean escogidos van a ser la esposa. Los llamados son solamente los convidados. Ahora, el casamiento, la habíamos visto esta cita, representa la unión de la humanidad con la divinidad, ¿no es cierto? Y eso es lo que está ocurriendo ahora, que es el sellamiento. El vestido de bodas representa el carácter de que todos, deben poseer para ser tenidos por dignos convidados a las bodas. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos ser convidados, pero puede que no seamos dignos. Y para ser dignos tenemos que, ¿qué cosa tener? El carácter de Cristo. Esas son las vestiduras, es el vestido de bodas. ¿Ya? Entonces, ahora se está revisando quiénes tienen puesto el vestido, o se va a revisar el de los vivos, pero se está revisando los muertos, quiénes tenían puesto el vestido de las bodas y quiénes no. Los que no lo tienen puesto son echados fuera. Y esos no participan de las bodas. Ahora, la parábola de las 10 vírgenes, aquí tenemos algo más. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Y esto es súper importante porque esta puerta que se cierra es la puerta de la gracia. Mientras iban a comprar, o sea, empezaron a hacer la preparación demasiado tarde, cuando ya estaba a punto de cerrarse la puerta de la gracia. Y dice, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. O sea, hay un tiempo de preparación, ¿ya? En el diluvio pasó algo parecido. Las personas como que, no es que quieran, o sea, yo aquí tal vez no me di bien a entender. Todo el que quiera va a tener oportunidad. El problema es que algunos quieren, pero no están decididos a pagar el precio, ¿ya? Entonces, ir a comprar significa, bueno, voy a pagar algo, pero tengo que estar preparado porque no tengo aceite, ¿ya? Pero algunos dilatan ese día, no quieren comprar ahora, porque ahora es el tiempo de comprar. Va a haber un tiempo donde ya no se va a poder comprar, ¿ya? ¿Cuándo es ese tiempo en que ya no se va a poder comprar? No se va a poder comprar el aceite, el Espíritu Santo, cuando se retire el Espíritu Santo. Los negocios están cerrados, ya no se alcanza a comprar y ya no es tiempo de comprar. Entonces, ahora que los negocios están abiertos, digamos, las puertas del cielo están abiertas, el Espíritu Santo está aquí, podemos comprar el Espíritu del Señor. No sea que llegue la hora en que ya no se puede ir a comprar y viene el esposo. Y las que están preparadas entran a las bodas y se cierra la puerta de las gracias. Esta entrada a las bodas es la que se hace en el cielo. Y se cierra la puerta de la gracia cuando se acaban las bodas. Y las bodas entonces cuando se completa el número de los escogidos. Ahora, y esa cita la vimos en primero escrito, ¿ya? Cuando se completan las bodas. Creo que la puse completa, ahora no me acuerdo. Voy a ver. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Ya? ¿A qué se refiere con el día en que el Hijo del Hombre ha de venir? ¿Y a qué debemos velar? A que no sea que que venga el esposo, ¿no es cierto? Y haya gente que no esté preparada. ¿Ya? Ahora, miren, aquí vamos a ver un poquitito más sobre eso. Velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón. Y generalmente lo pensamos como la segunda venida, pero esto está yendo un poco antes de la segunda venida. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Está citando Marcos 13:33 y Apocalipsis 3:3. Y miren, ¿a qué se refiere como ese tiempo en que él vendrá como ladrón? Dice, cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos. Pero por espacio de 7 días, el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, lo que va a ocurrir ahora en el cielo, ahí quieren salir a comprar. Algunos fueron ahí con miedo, acercarse al arca, mirar. Ay, tenían miedo, tenían ganas de haber estado adentro, pero después cuando empezaban a burlar de ellos, estaban en esa actitud, entonces dijeron, no, si no, yo no quería entrar, yo estaba mirando nomás. Cuando ya tomaron esa otra actitud, después de 7 días vino el diluvio, ¿ya? Entonces, algunos están como dubitativos porque les dan miedo las señales de los tiempos, pero no porque están arrepentidos, ¿ya? Y así pasó en el diluvio. Y ellos no sabían que su suerte ya estaba echada, así que ya no tenían
cómo entrar en el arca. ¿Por qué? Porque ya habían rechazado. La intención de ellos de entrar era por miedo, que no fuera verdad al final, que hoy fuera a haber diluvio, pero no porque estuvieran arrepentidos de sus malas obras. ¿Ya? Por eso Dios les deja ese tiempo adicional para que se definan. ¿Ya? Para que o sea, ellos están definidos, sino para que a los ojos de todos se defina que realmente son personas que no tienen interés verdadero en la salvación. Así que dejó pasar 7 días. Y no sabiendo que su suerte estaba decidida, inadvertida como ladrón, a medianoche llegará la hora decisiva que fija el destino, no de cada uno, es algo individual, es una hora decisiva en que Cristo vendrá como ladrón a la vida de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. O sea, ese día en que Él va a venir como ladrón es el cierre de la gracia, no es la segunda venida, ¿ya? La segunda venida es poquito después. A veces se equiparan los dos eventos porque están muy cerca el uno del otro, porque dice que va a ser poquito antes, el cierre de la gracia, poquito antes de la segunda venida. Pero van a haber esos 7 días, entre comillas, parecidos a los del diluvio, para que se vea y quede constancia del espíritu que dirigía a los unos y del espíritu que dirigía a los otros. A los impenitentes se volverán más empedernidos todavía en su impenitencia. Entonces, esa venida como ladrón es la hora decisiva para cada uno, cuando se cierra definitivamente la puerta de la gracia. Velad pues, no sea que viniendo de repente os haya dormidos. Marcos 15, 35 y 36, según la versión moderna en los días de la Pascua. Peligroso es el estado de aquellos que cansados de velar se vuelven a los atractivos del mundo, mientras que el hombre de negocios a los atractivos del mundo. Y empieza a detallar más o menos en qué consiste eso, ¿ya? Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, mientras el amigo de los placeres, o sea, está citando distintos tipos de personas, corre tras ellos, tras los placeres, mientras la esclava de la moda, aquí están las mujeres, está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia. Ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. ¿Se fijan que esa venida como ladrón es antes de la segunda venida de Cristo en gloria, digamos? Ahora, a ver, no me acuerdo si... Sí, correcto. Ahora dice, todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Esta es la cita que le dije que parece que la había puesto completa, y efectivamente. ¿Ya? O sea, ¿cuándo recibe su reino? Cuando ya se hace la expiación y se borran todos los pecados de su pueblo. ¿Y eso dónde ocurre? En el juicio investigador, que se está haciendo ahora por el de los muertos, pero cuando termine el de los vivos va a ocurrir esto. Estaba completo el número de los súbditos del reino. ¿Por qué? Porque ya se había recibido, ¿no es cierto?, el reino al sacar de los libros a todos los que eran indignos y dejar. El rey entró, revisó y dejó solamente a los dignos. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. Entonces, ¿cuándo se consuma el matrimonio? Se consuma cuando se acaba el tiempo de gracia. Se consuma cuando se acaba la expiación. Ahora, el reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo estamos por la hora? A ver si que alcanzo, quiero terminar el tema. Ya, entonces miren, aquí yo hice un resumen más o menos esquemático para que se entienda. Tenemos su pueblo antes y su pueblo después. ¿Qué cosas cambian aquí? Su pueblo antes estaba antes de la segunda venida, estamos hablando de la segunda venida. Antes de la segunda venida tenemos todavía el pacto de la gracia. Su pueblo después de la segunda venida entra en un pacto eterno, ¿ya? Que es lo que vamos a ver, la confirmación del pacto de Dios con su pueblo. Antes, su pueblo era una iglesia militante, eran los convidados. Después de la segunda venida, son su iglesia triunfante, el cuerpo de Cristo. Antes de su segunda venida, teníamos un sello de militancia, identificados como hijos de Dios para ser educados en la escuela celestial. Después de su segunda venida, tenemos un sello de pertenencia. Estamos graduados de la escuela celestial. Antes, su pueblo se llamaba la Iglesia de Cristo. Después de la segunda venida, a su pueblo se le llama la Nueva Jerusalén, o
la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto?, donde está su pueblo, antes estaba en la iglesia. Los convidados era lo que había antes, ya que lo teníamos acá, y ahora, además de ser el cuerpo de Cristo, somos la esposa de Cristo. O sea, antes éramos los convidados, ahora somos la esposa. Las bodas eran antes, ¿ya? Antes de la segunda venida, se hicieron en el cielo, es lo que acabamos de ver. Pero después de la segunda venida, viene la fiesta de las bodas, de la cual todos vamos a participar. ¿Ya? Ahí tenemos un antes y un después. Y ustedes pueden sacarle una fotito si quieren para que lo revisen, ¿ya? Entonces, para que más o menos tengamos la idea. Tiene mucho que ver con qué fue antes, qué fue después, para ver el nombre que recibe, el título que recibe, la forma en que se trata, o quienes lo componen en definitivo, o quienes están transitorios en esa etapa, ¿ya? Todo esto de acá es transitorio, todo esto de acá es definitivo, ¿ya? Ahora, acá estaba la cita de estableceré contigo un pacto sempiterno que yo confirmaré contigo. Estaba un pacto sempiterno, era un pacto eterno para siempre. Y vimos esta cita del conflicto de los siglos. La página 695 decía, los sepulcros se abren y muchos, no todos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Ya? Vamos a ver que no todos, porque primero esta resurrección especial es para que los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Los otros santos son despertados un poquito más adelante, y eso es lo que estuvimos más o menos viendo en la clase anterior. Entonces, y aquí sale también. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y ahí está la resurrección especial también de los que persiguieron a los hijos de Dios. ¿Ya? Basta Herodes, Pilato, todo eso. Ahora, Daniel 12:2 está citando. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que mueren entonces en la fe del mensaje del tercer ángel, estamos en Apocalipsis 14 y está siendo válida la promesa de Apocalipsis 14:13, ¿ya? Que es para el tiempo de los pioneros en adelante, ¿no es cierto?, de los que murieron en la hora del juicio y que proclamaron el mensaje de los tres ángeles. Eso está en la página 695, y es importante el número de la página para que se acuerden cuánto después sigue el pacto. Ellos son despertados para oír el pacto de paz, pero tenemos, desde el cielo se oye la voz de Dios, que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. ¿Ya? Ahí Jesús hace su anuncio del día y la hora y le promulga a su pueblo que está vivo, que son los que murieron en la esperanza del mensaje del tercer ángel, les promulga el pacto eterno. No a todos, todavía no a todos. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios se escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Acuérdense que están siendo perseguidos y en ese contexto aparece Dios para libertarlos. Los malos no los pueden mirar y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios, santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Y esto está en la página 698, 3 páginas más adelante. Ahora es cuando ellos reciben ese cumplimiento de la promesa. Escuchan el pacto que es pronunciado para ellos, quienes pasaron por esta última gran tribulación, ¿ya? El tiempo de angustia final. Están pasando por Armagedón, ¿ya? Cuando Dios viene a librarlos de los malos y a decir, esto eran buenos y esto eran malos, cuando Él aparta la oveja de los pobres, ¿ya? Ahora, entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos, y esto está más adelante, en la página 702. Ya Dios promulgó su pacto, y ahora viene la otra resurrección, la resurrección general. En la página 702 sale esto. Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo exclama, despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz y los que la oigan vivirán, y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal gritando,
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 55 está citando. Y los justos vivos unen sus voces a los de los santos resucitados. Se fijan, miren, aquí tenemos, yo no alcancé a subrayar, o sea, a ponerle énfasis a esto, pero los justos vivos que habían recibido el pacto, se unen las voces de ellos a las de los santos resucitados, ¿ya? Porque estaban vivos no solamente los justos que llegaron vivos a esa hora, sino también los de la resurrección especial. Y ellos unen sus voces, todos ellos juntos, que están vivos, ¿ya? Pasando por Armagedón, ellos unen sus voces a la de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria, y esto está en la página 702. Entonces aquí tenemos un asunto muy importante. A ver si que yo por aquí anotar el lugar donde podíamos encontrar la cita. Ay, ¿dónde lo dejé? Sí, está en una cita de Elena White, no la alcancé a poner. Está en Mateo 22, 37 al 39. A ver si debe ser Mateo. No le puse cuál es el libro, pero es Mateo. A ver, busquemos. Sí, Mateo 22. ¿A dónde está la Biblia? Ya, voy a prender la luz porque ni yo veo. Mateo 22, 27 al 39, lo que tiene Biblia de Espíritu y Profecía. Y si no, en el comentario bíblico en tomo 5 lo encuentro. Comentario de Elena White. Dice así, y esto me llamó mucho la atención. Recordad que todo aquel que se ha hallado con el traje de bodas habrá salido de gran tribulación. Recordad que todo aquel que se ha hallado con el traje de bodas habrá salido de gran tribulación. ¿Ya? Y eso se los voy a dejar para que ustedes lo estudien con más detención. ¿Ya? Entonces, esto que recibieron el traje de bodas, que proclamaron el mensaje de los tres ángeles, que fueron resucitados en la resurrección especial y pasaron por la gran tribulación, estos escuchan el pacto sempiterno, y luego viene la otra resurrección. ¿Ya? Llevan los vestidos de bodas porque se casaron con el Cordero ahí en el juicio investigador. ¿Ya? Ahora, con esto yo creo que, mire, yo había visto la otra, estas citas que eran de profetas y reyes, pero no la alcancé a poner todas. Te desposaré conmigo en justicia, decía, y en rectitud, y en misericordia, y en compasiones. También te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Jehová. Sucederá también que en aquel día yo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, y al vino, y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y te sembraré para mí mismo en la tierra, y me compadeceré de la no compadecida. Y al que dije que no era mi pueblo, le diré, pueblo mío eres. Y él me dirá a mí, tú eres mi Dios. Y acontecerá en aquel tiempo que los que hubieran quedado de Israel y los que hubieran quedado acá, de la casa de Jacob, se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. De toda nación y tribu y lengua y pueblo saldrán algunos que responderán gozosamente al mensaje, temed a Dios y dadle honra. Está hablando del mensaje de los 3 años. Porque la hora de su juicio es venida, se apartarán de todo ídolo que los una a la tierra y adorarán a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Se librarán de todo enredo y se destacarán ante el mundo como monumentos de la misericordia de Dios, obedientes a los requerimientos divinos. Serán reconocidos por los ángeles y por los hombres como quienes guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí vienen días en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, el Dios tuyo. Y ahí estaba incluido el derramamiento de la lluvia tardía, estaba incluida el cierre de la gracia, la segunda venida, todo eso en esa cita de profetas y reyes. Creo que acá se me quedó una que no la corrí,
Claro, y que era esta: vendrán siervos de Dios con semblante iluminado y resplandeciente de santa consagración, la habíamos visto antes en todo caso, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra, se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Esa cita se refiere a esta otra, que no alcancé a ordenar yo, se refiere a esto, cuando habla de que aquí vienen días, dice Jehová, en que el que alcanzará al segador, ¡ay! Y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y está hablando de la obra del fuerte pregón y la obra de la lluvia tardía, ¿ya? Y ahí se está, digamos, explicando la hermana White, hablando de que eso está haciendo referencia a el poder con que será proclamado el último mensaje. Y muy bien, aunque ustedes no lo crean, hemos terminado el tema del pacto. Terminamos con el casamiento de Cristo, con el pacto sempiterno, que va a ser dado en forma definitiva cuando Cristo venga a buscarnos. Y ahí vamos a tener todo el antes y el después, ¿ya? Y todo será hecho de nuevo. Hasta Cristo tendrá un nombre nuevo, nosotros tendremos un nombre nuevo, la ciudad de Dios tiene un nombre nuevo. Que Dios nos bendiga entonces para que nos cambien el nombre, para que alcancemos a entrar a ese lugar donde Dios nos va a dar un nombre nuevo y que seamos realmente hijos de Dios por la eternidad. El Señor nos bendiga, vamos a orar para que podamos ir al compromiso que tenemos en la iglesia. ¿Alguien quiere terminar, por favor, con una oración? No los veo yo aquí. A ver si deja de compartir. Aquí, sí, aquí puedo verlos. ¿Alguien puede tener la última oración para que podamos terminar? Hermano Alex, ¿puede tener usted la última oración para terminar esta clase y este tema? Por favor, si es que está ahí, tendría que... ahí sí. Oremos. Oremos. Amado Padre, buen Dios, santo eres por siempre, Señor. Gracias te damos por este mensaje. Gracias por permitirnos tener mejor conocimiento del pacto eterno. Danos, Señor, fuerzas de voluntad para decidir la obediencia y la fidelidad a tus requerimientos y formar parte de ese pueblo, Señor, que llegará a las mansiones celestiales. Amén. Gracias por todo. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana y ahora podemos ir entonces a las respectivas reuniones de las respectivas iglesias. Que Dios los guarde. Nos vemos el otro sábado y vamos a empezar con un tema nuevo. Chao a todos.